Bueno, y ahora vamos a hablar a lo que son los límites a la información y a la comunicación, que entra lo que son los derechos personalísimos. Y acá tenemos por un lado el derecho a la intimidad y el honor. Dentro de lo que es la intimidad tenemos también la imagen y la voz, la intimidad y la identidad, que también entra en lo que es la identidad de género. Dentro del derecho a la intimidad se va a definir como todo aquello que hace las costumbres y las actividades respecto a las cuales uno decide mantener reservado, ¿no? Y que básicamente una de las primeras normas protectoras de esta intimidad va a estar regulada por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que va a establecer que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan ni al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a terceros están solo reservados a Dios. Este artículo se va a consagrar como un derecho absoluto que entra en lo que es el pensamiento y la conciencia. Y luego también tenemos otro de código, otro artículo que lo vamos a encontrar básicamente en el artículo 1770 en el Código Civil y Comercial, donde básicamente va a establecer que arbitrariamente el que se entromete en la vida ajena, publica retratos, difunde correspondencia o mortifica a otros, perturba en la intimidad, ¿no?, de esta persona, va a estar obligado a resarcirte. Básicamente esto lo va a decidir el juez dependiendo de las circunstancias. Y además el agraviado va a tener también derecho a que se ordene la publicación de la sentencia en un diario o un periódico del lugar si esta medida es procedente de alguna adecuada reparación, para una adecuada reparación, perdón. Después nos encontramos a lo que es el derecho de la imagen y la voz, que estas dos van en conjunto porque básicamente van a estar protegidas por el artículo 54 de la ley 11.723 del Código Civil y Comercial, que refiere al retrato fotográfico y contempla la imagen, la voz de una persona, y que de cualquier modo que se haga, digamos, quedando de algún registro, que se incluya en algún registro, va a apuntar a que si uno lo puede publicar, solamente va a ser con el consentimiento de esa persona. Sin embargo, va a tener excepciones, como que la persona participe de actos públicos, que acceda a un interés científico, cultural, educacional y demás, que sea de trascendencia pública. Esas van a ser las excepciones para este derecho, pero si no hay un consentimiento no se va a poder publicar porque se va a considerar ilícito. Bien. Bueno, y como último tenemos el derecho al honor, que básicamente es una afectación a la honra, a una persona que, bueno, obviamente que es de carácter individual y subjetivo, y que tiene que ver, básicamente, entra en juego lo que es la acusación calumniosa, que son daños causados por una acusación falsa, que se responden por dolo o culpa, y el denunciante básicamente tiene que responder a esos daños derivados de la falsedad o de la denuncia. Esto se va claramente a diferenciar de la calumnia, porque la calumnia es algo que se difama públicamente y donde dice que, bueno, el calumniado puede seguir adelante con su vida, pero el acusado no, tiene que de alguna forma defenderse. Son las clásicas denuncias falsas, digamos, ¿no?, que por ahí se hacen. Por ejemplo, un vecino hace una denuncia falsa de que una mujer estaba, no sé, que había abandonado, no sé, o algo. Una denuncia falsa, digamos. Entonces agarra a la policía, te hace esta denuncia, entonces a vos te llega un citatorio y vos después tenés que ir, bueno, y demás. En cambio, bueno, la calumnia, como te dije, es bueno decir, esta señora abandonó tal cosa, hizo abandono de persona, por ejemplo, y te estás calumniando, entonces tenés que probar eso, y hasta que no lo probes, no va a dejar de ser calumnia, digamos. Bueno, eso es lo que entiendo yo con esta diferencia de acusación calumniosa y de calumnia. Bueno, tenemos otro que me estaba olvidando, que es el derecho, me falta hablar del derecho a la identidad, que es una de las que me faltó, y el derecho intelectual. El derecho a la identidad, básicamente, a diferencia del nombre, que también me faltó decir, que ya después lo voy a decir, que básicamente tiene que ver con una existencia material,
que hace al nombre, digamos. La identidad va a aludir a un patrimonio familiar, ideológico, histórico, religioso y demás de la persona, digamos. Su contenido va a comprender diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, en una fase estática va a referir al origen genético biológico de la persona, y la fase dinámica va a referir a un patrimonio cultural vital de la personalidad y de su desarrollo histórico existencial. Acá también va a entrar lo que es la identidad de género, que está establecida en la ley 26.743. Y este derecho básicamente tiene que ver con el derecho a la verdad sobre la propia identidad personal que hace la condición del ser humano. O sea, vos tenés un derecho importante esto, porque vos tenés el derecho de saber cuál es tu identidad. Y más que nada se debe mucho al tema de lo que fue el terrorismo de Estado, luego el tema de las obras de Plaza de Mayo, de cuáles son los hijos y demás. Más o menos tiene relación con esto. Después tenemos los derechos intelectuales, que lo único que podemos llegar a decir acá, que lo que es importante es la ley de propiedad privada, que es la ley 11.723. Y bueno, y ahora vamos a pasar a lo que son los derechos al nombre, que lo vamos a encontrar en los artículos 62 al 72 del artículo, 71 del Código Civil y Comercial. Esto va a establecer una doble función. Dice que va a proteger los derechos individuales y sociales, que va a ser un atributo de la personalidad, que quien lo porte va a tener ese derecho de usarlo y protegerlo de las injerencias de terceros. Nadie va a poder intervenir básicamente en su nombre, nadie lo va a poder usurpar, porque uno va a poder ir y va a poder hacer acciones hacia eso para que se proteja su nombre. Por otro lado, en una institución de policía civil en la que tiene incumbencia el Estado para permitir la efectiva identificación de las personas dentro de la sociedad. Dentro de los caracteres de los derechos al nombre encontramos obligatoriedad, también encontramos la indisponibilidad y renunciabilidad, o sea, no puedes renunciar a tu nombre. Bueno, encontramos todos estos caracteres. Y después tenemos las acciones de protección del nombre, que lo vamos a encontrar en el artículo 71 del Código Civil y Comercial, que es acciones como reclamación o reconocimiento, acción de constatación, usurpación del nombre, acción de uso ilícito o impropio del nombre, o acción de defensa del buen nombre. Y bueno, básicamente acá también te dice que el seudónimo va a gozar de la misma tutela que el nombre, y va a estar también estipulado en el Código Civil y Comercial. Bueno, acá básicamente puse más o menos lo más importante, que son de los casos de límites, que son los personalísimos. Después tenemos otros límites, pero considero más resumidamente que esos son los más importantes.